Quiero hacerte la invitación, allí donde tú estás, en tu casa, tómate este tiempo, ya hemos adorado al Señor, le hemos bendecido, pues también queremos honrar al Señor con la palabra, así que tómate el tiempo para que te sientes en el comedor, en tu sala, en tu cuarto, pero con tu familia, de manera seria, para que podamos pues honrar también al Señor en este tiempo con la palabra, sabiendo que lo que vamos a hablar hoy también es para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, y es necesario que pues hoy podamos conversar algunas cosas que sé que va a ser de mucha importancia. Así te invito a que ores conmigo y para que sea el Señor pues quien bendiga este tiempo y quien pues nos dirija a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús quiero agradecerte la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Señor, en esta hora queremos que bendigas este tiempo. Bendice, Señor, esta palabra que vamos a entregar el día de hoy. Señor, ordena, Señor, cada palabra, ordena todo a través de tu Espíritu Santo, y que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en esta hora, Señor, y bendiga a todo aquel que recibe tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús prometo darte toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús oro, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, estamos muy contentos en este día. A pesar de cualquier circunstancia, estamos contentos con lo que Dios está haciendo en su pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque me gozo en escuchar los testimonios. Muchos testimonios pues nos han llegado de lo que Dios está haciendo a través de cada altar jefán, a través de cada predicación, de cada palabra. Pues muchos han compartido su testimonio con nosotros y me llena de mucho gozo. Quiero decirte, me llena de mucho gozo, y a veces nos llegan muchos mensajes. Tal vez no los podemos responder todos de manera inmediata, pero los vemos y pues le doy toda la gloria al Señor, porque estoy viendo que Dios está haciendo milagros de provisión, milagros financieros, milagros de sanidad. Dios está haciendo cosas grandes, de verdad, y toda la gloria sea para el Señor, porque esto demuestra, y Él lo hemos venido diciendo siempre, que no se trata de estar en un edificio, dentro de una iglesia, se trata de que realmente creamos la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que Dios está haciendo, y por supuesto esto se refleja y se manifiesta en tu vida, se manifiesta en tu familia. Y te digo, debemos seguir creyendo lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo. Y como iglesia, creo que en todo el mundo estamos experimentando una situación en común. Las iglesias, por supuesto, no pueden abrir en estos tiempos, y nosotros particularmente como Vino Nuevo no somos la excepción. Y pues hemos vivido muchas circunstancias, muchas etapas de la iglesia Vino Nuevo. Y si tú eres parte y miembro de esta casa Vino Nuevo, eres anciano, eres diácono, eres líder de esta casa, pues yo doy gracias a Dios por tu vida. De verdad quiero darle gracias a Dios por tu vida, y quiero reconocer el esfuerzo, el trabajo que tú siempre has hecho en esta casa, que hemos vivido juntos etapas buenas, etapas no tan buenas, pero la hemos vivido juntos como iglesia, como familia, y ahora estamos en otra etapa. Esta es otra etapa de la iglesia, y pues estamos, por supuesto, buscando esa dirección del Espíritu Santo entre todas las cosas lo que Dios está haciendo, porque a pesar de las circunstancias no paramos como iglesia. Podemos, como lo hemos dicho, podemos cerrar un templo, pero nuestro templo, que es nuestro cuerpo, pues es el mayor templo donde nosotros honramos diariamente al Señor, y como cuerpo de Cristo seguimos conectados. Por eso quiero hacerte la invitación de que no te desconectes de nosotros, sino te hago una invitación para que todos los miércoles a las 10 de la mañana estés conectado con la pastora Carelvis, de manera que vamos a siempre compartir una palabra contigo. También los miércoles en la noche estamos levantando altar jefán. ¿Qué es un altar jefán? Un altar de un grupo familiar en tu casa. No importa si no estás en Ciudad Guayana, en Venezuela, donde tú estés, pues quiero que pues te unas, y esta próxima semana vamos a iniciar una nueva serie que quiero compartirla contigo, y vamos a entregar el material totalmente gratis. Así que yo quiero que lo solicites. Escribe un correo con tu nombre y donde tú estás, tu dirección, a mivinonuevove@gmail.com, y te vamos a estar enviando de manera inmediata el nuevo material para este próximo miércoles, donde vamos a estar reuniendo en nuestro altar jefán, y quiero pues que tenerlo y compartirlo contigo. Igualmente cada jueves tenemos una noche de impartición donde también compartimos la palabra de Dios, y por supuesto los domingos acá a las 5 de la tarde, donde pues queremos compartir este servicio, adorar al Señor junto contigo, en tu familia. Y sabes que, iglesia, yo quiero que te prepares, no importa si no estás en Venezuela, si estás en cualquier parte del mundo, porque Dios nos está llevando, vamos a ir a una nueva etapa como iglesia. Nos hemos venido preparando para esto, y pronto, ya próximamente, seguramente la próxima semana voy a estar dando algunos anuncios importantes. Yo creo que estés pendiente a través de las redes sociales,
porque como iglesia también vamos a ir a una nueva etapa en medio de este tiempo, pero vamos a seguir trabajando con el liderazgo, formando y cumpliendo la misión y la visión que Dios nos ha entregado de hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones. Así que si tú nos estás viendo y te sientes identificado con nosotros y quieres ser parte de esto, te invito a que sigas nuestras redes sociales, pues ahí vamos a estar dando toda la información a partir de la semana que viene de cuál es esta nueva etapa como iglesia que vamos a tener, y por supuesto quiero que hagas vida en esto y de manera que podamos seguir adelante haciendo discípulos de Cristo. Primeramente nosotros siendo afirmados en la palabra, y también lo que Dios nos entrega, también poderlo llevar a muchas personas más. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en este tiempo, el tiempo que nos queda, pues quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Quiero que vayan al libro de Nahum, el profeta Nahum, capítulo 1. Quiero que vayan allí, quiero que lo estés buscando, Antiguo Testamento, el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leerlo, versículo 6, a partir del versículo 6. Y dice así la palabra. Quiero que hoy prestes mucha atención. Hemos venido hablando y he venido hablando en estas últimas semanas sobre los acontecimientos que están, valga la redundancia, aconteciendo, ¿verdad?, en este tiempo, en distintas partes del mundo, en nuestro país. Y es que cada semana, yo creo que cada vez, y creo que te debe pasar lo mismo, cada semana hay información nueva, cada día hay información nueva, lo que está aconteciendo, todo está tan acelerado. ¿Te has dado cuenta de eso? Todo está tan acelerado, los tiempos, las cosas, lo que está ocurriendo en las noticias, en tantas cosas, pero como pueblo de Dios tenemos que discernir, no solamente escuchar todo lo malo, no, sino que también tenemos que discernir, a ver, ¿qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Y por qué es importante estar en cuenta de lo que está aconteciendo? No solo para alarmarnos y para ver lo malo, no, sino también porque debemos estar apercibidos, y cuando estamos apercibidos según la palabra de Dios, escúchame bien iglesia, sabes, hay una dirección que seguir, y cuando tenemos una dirección, esto nos trae paz. Nos trae paz, es tener un mapa en medio de un bosque, es tener una luz en medio de la oscuridad, y eso es la palabra de Dios. Y cuando tenemos la palabra de Dios con nosotros, ¿saben? Lo que puede estar pasando afuera puede ser lo peor, pero tenemos una esperanza. Pero esta esperanza está sobre aquellos que tienen la palabra de Dios. Por eso, mi labor y una de las cosas pues que Dios ha puesto en mi corazón es poder enseñar la palabra. Dios, una de las cosas que yo le he dicho, Señor, yo quiero llevar tu pueblo a los pies de Jesucristo, a su conocimiento y a su temor. Y eso está en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra, no hay nada que nos pueda atemorizar. Lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos afuera, nada nos puede atemorizar. Así que yo quiero que vayas al libro de Nahum y hoy seamos instruidos en la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 6, dice así: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las piedras. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mis queridos amigos, esta palabra pues que les acabo de leer habla algo bien importante. Quiero partir a partir de este momento, quiero partir de aquí. Y es que estamos viendo tiempos de angustia, indudablemente estamos viendo tiempos de angustia en nuestro país, y cuando muchos me están viendo fuera de Venezuela, y normalmente cuando yo doy una palabra lo hago enfocada a la iglesia de Venezuela, pero también la enfoco a la iglesia en el mundo, la iglesia de Cristo en todo el mundo. Así que voy a estar haciendo algunas acotaciones específicamente para los que están en Venezuela, y también muchas acotaciones para los que están fuera de Venezuela. Y una de las cosas que estamos viendo tiempos importantes a nivel global, todo el mundo, estamos viendo cambios importantes, cambios que aún los gobiernos pues tienen que enfrentar y están enfrentando en distintas circunstancias, en distintas maneras, pero es algo que el mundo total fue conmovido por Dios este año. Dios lo había hablado, Dios lo había anunciado, ¿verdad? Y este año estamos viendo la manifestación y el cumplimiento de esa palabra. Por lo tanto, para eso es la palabra profética, para alertar, para prepararnos. Y en el libro de Nahum hay una expresión y habla acerca de la ira y los juicios de Dios. Porque dice, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie
en el ardor de su enojo. Aquí no estamos hablando de que hay un momento, escúchame bien, iglesia, hay un momento donde Dios envía una palabra y envía sentencia, donde Dios cumple lo que ya Dios había hablado que haría. Yo quiero que entendamos esto, porque hoy en día, en este día específico, hay muchos temores en el mundo y específicamente en Venezuela. Ustedes han visto las noticias, las cosas que han venido aconteciendo, saqueos, han venido aconteciendo distintos disturbios en distintos lugares, y esto prende las alarmas en muchas personas, las cuales se angustian, la cual pues por supuesto es normal como personas, como humanos, que sintamos algún tipo de incertidumbre de qué va a acontecer. ¿Será que va a ir creciendo esto? ¿Qué va a acontecer con mi negocio, con mi familia? ¿Qué va a acontecer si vamos a poder comprar? Y este tipo de cosas no solamente en Venezuela, sino también está pasando en todo el mundo. Vemos situaciones como lo que está ocurriendo en el Ecuador con la cantidad de muertos que ha venido, y vemos así situaciones en distintos países, en los Estados Unidos, en distintas partes de Latinoamérica, donde vemos que estamos enfrentando algo igual. No importa si estás más lejos, si estás aquí dentro de Venezuela, si estás fuera en otro continente, no importa. Estamos enfrentando la misma situación. Y es que hay un solo Dios, y escúchame bien, hay un solo Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y Dios ya ha hablado por medio de su profeta, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, que estos días vendrían. Y estos días llegaron, los días donde Dios emitiría juicio, donde Dios empezaría a ordenar cosas. Y para ordenar cosas es necesario estremecer. ¿Por qué? Porque tú no puedes ordenar una casa y meterla sucio debajo de la alfombra. Tú tienes que mover la alfombra, mover los cojines, mover el mueble, mover todas las cosas para poder limpiar. Y es lo que estamos viendo en el mundo. Dios está estremeciendo todo y seguirá estremeciendo para poder sacar la inmundicia, para poder sacar todo aquello, ¿verdad?, que contamina, para poder ejecutar el plan que Dios ya se había trazado de un principio. Y sabemos, ¿verdad?, no voy a entrar en ese tema hoy específico, ya lo hemos hablado en otras partes, pero sabemos que el final de todo esto antecede el más glorioso momento, que es lo que Dios está preparando, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo sabemos. Y la iglesia, una iglesia entendida, aguarda el regreso de Cristo. Una iglesia entendida sabe que Cristo viene y dice: ven Señor Jesús, ven. Y es algo que yo te he enseñado como pastor, que nosotros como iglesia, nuestro anhelo, ¿cuál debe ser? Cristo, ven a la tierra, ven por nosotros, redime al pueblo. Entonces, en este tiempo pues, pero mientras eso ocurre, Dios está trabajando, nuestro Padre está trabajando. Entonces, en el libro de Nahum vemos que pues hay una condición de Dios, hay un lado de Dios donde va a empezar a mover, va a empezar a ejercer una autoridad, ¿verdad?, donde la ira se va a derramar por causa del pecado, por causa de la iniquidad de los pueblos, de las naciones que se apartaron de Dios, de las naciones que decidieron buscar ídolos, levantar ídolos, creer en su oro, creer en su dinero, creer en sus condiciones, y se olvidaron del dador de la vida, que es nuestro Dios. En consecuencia, vemos lo que está pasando y seguiremos viendo ciertos eventos que seguirán aconteciendo en las próximas semanas y meses. Sin embargo, versículo 7, a pesar del fuego de la ira de Dios que desciende y se hace notorio en la tierra, el versículo 7 dice así: Jehová es bueno. Escúchame bien, iglesia, y es algo que yo quiero dejar contigo en este día. Dice, y léelo conmigo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Escúchame bien, mira lo que dice: fortaleza en el día de la angustia. Y también dice: y Jehová conoce a los que en él confían. Entonces, es importante, yo quiero resaltar esto, porque es importante que a pesar de las cosas que estamos viendo, a pesar de las circunstancias que estamos viendo en el mundo entero, y sabemos que Dios está trabajando, que Dios está haciendo juicio sobre la tierra, que es necesario que ocurra, pero también sabemos que Dios, su bondad permanece para siempre, y que Él confía, pero que Él conoce a los que en Él confían. ¿Confías tú en el Señor? ¿Tú estás en los caminos del Señor? Bueno, entonces, cuando entendemos esto,
Y vemos lo que ocurre en todo el mundo y vemos esta palabra escrita acá, esta palabra de Dios, que es una palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas como, bueno, ¿cómo vamos a manejarnos entonces? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos hacer en medio de todo esto? Una de las cosas como iglesia, y lo compartía la semana pasada, compartía que pues nosotros como iglesia nos preparamos para ese gobierno de Cristo, eso viene y nos preparamos para eso. Pero ¿cómo nos preparamos para eso en medio de la tierra mientras estamos acá? Y en continuidad a lo que hablamos la semana pasada, quiero pues compartirles cómo nos preparamos para esto. Estando aquí en la tierra, estando acá, ¿cómo nos purificamos? La palabra de Dios nos decía en primera de Juan capítulo 3, nos decía que el que espera el que tiene esta esperanza de que seremos transformados, nos purificamos en Él. En Cristo nos purificamos. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos preparamos? Usted está allí en su casa, usted tal vez no puede salir por las condiciones, de repente no tiene gasolina, de repente los gobiernos de su país no te permiten salir, estás en casa, estás con tu familia. ¿Cómo nos preparamos para esto? Por mucho tiempo Dios pues ha usado distintas cosas para preparar tu carácter, para prepararte tal vez dentro de una iglesia, en un ministerio. Dios te ha formado con un carácter, estado bajo el liderazgo de alguien, pues ese tiempo pues ha sido de bendición. Ya no estamos allí. Yo espero que tú hayas aprovechado el tiempo que estuviste en la iglesia preparando tu carácter para servir el servicio a Dios. Pero en estos tiempos que no puedes ir a la iglesia, ¿cómo te vas a preparar? ¿Qué vas a hacer allí en tu casa? ¿Qué vas a hacer en medio de tu familia, de tu comunidad? Sabes, iglesia, primeramente quiero que entiendas esto, estamos viviendo tiempos de cumplimientos proféticos, tiempos que Dios ya había hablado. Y cuando Dios habla, quiero que entiendas esto para que entiendas lo que vamos a hablar. Cuando Dios ha hablado algo, escúchame bien, cuando Dios habló algo, ¿Él para qué lo dijo? Para la preparación de su pueblo. Dios no va a hacer nada para dañar a nadie. Si esta persona está trabajando de manera justa, correcta, cuando digo justa, delante de la presencia de Dios y delante de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Él conoce a los que en Él confían. Dios no va a hacer nada para dañarte, para hacerte una mala jugada a la iglesia, a sus hijos. No, porque Dios no es malo, lo acabamos de leer, usted lo acaba de leer. Dios es bueno. Y en el día de angustia, Él es nuestra fortaleza. Entonces, como Dios sabe lo que ha de acontecer por causa de la iniquidad y de la maldad de aquellos que han rechazado a Dios, Dios anuncia lo que ha de acontecer. Dios muestra lo que ha de acontecer. ¿Para qué? Para que nosotros entonces nos preparemos. Entonces, Dios habló sobre lo que vendría en el mundo y lo que vendría sobre Venezuela. Y ya lo hemos compartido desde este lugar. En distintos años, en distintas oportunidades, he compartido esto con cada uno de ustedes. Sabemos que viene un sacudimiento para el mundo entero. Voy a hablar meramente por encima. Sabemos que ha venido un sacudimiento para la tierra y viene un sacudimiento aún mayor para la tierra. Eso lo sabemos, no es para angustiarse, eso lo sabemos que viene para la tierra. Es necesario que todo esto ocurra. ¿Por qué? Porque Dios tiene que sanar esta tierra, Dios tiene que transformar esta tierra, Dios tiene que preparar a sus escogidos para la venida de Cristo. Entonces Dios tiene que irrumpir aquí en la tierra. Entonces por muchos años el mundo entero se apartó de Dios y buscaron ídolos como la tecnología. Se apartaron de Dios totalmente. Ídolos en otras cosas, en los placeres de la vida, en el dinero, en tantas cosas. Y se olvidaron realmente de seguir a Dios. Continentes, países enteros se han apartado de Dios. Por lo cual hay consecuencias que estamos viendo ya en este tiempo por la maldad del mundo. Y también Dios ha hablado sobre Venezuela. En nuestro país, muy particularmente en Venezuela, y ustedes conocen nuestra historia contemporánea. Bueno, los venezolanos que nos ven en este momento conocen cómo ha sido nuestro país en las últimas décadas. Un país que ha sido muy bendecido por Dios financieramente, en recursos, en tantas cosas, pero se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios, apartó y quitó su mirada de Dios y buscó ídolos, buscó la santería, la brujería, buscó tantas cosas. ¿Y qué consecuencias tenemos? Bueno, estamos viendo lo que estamos pasando. El mundo entero estamos pasando estas consecuencias. Venezuela no es la excepción. Estamos viendo desidia, estamos viendo pobreza, estamos viendo tantas cosas y eso afecta a las personas. Eso afecta al pueblo de Dios, eso afecta al mundo entero.
pero hay una promesa de parte de Dios. Entonces aquí es donde yo quiero que entendamos las cosas. Dios va a juzgar, Dios lo va a hacer y ya lo está haciendo al mundo entero. Venezuela en lo particular, y quiero decirte esto, Venezuela en lo particular tiene un llamado bien importante. Un llamado en las naciones de predicar su evangelio en las naciones y un último avivamiento en todo el mundo. Pero antes de ver eso, algo Dios tiene que hacer con su iglesia todavía. Algo va a hacer. Ahora, cuando vemos todo esto, alguien se puede decir, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer? Mira lo que está ocurriendo, mira lo que está pasando en las noticias, mira los saqueos, mira aquello. ¿Cómo nos vamos a preparar para esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir en medio de todas estas cosas? Bueno, ¿sabes qué? Dios ya ha alertado todo esto. Por eso el apóstol Pedro, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nos dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amigos, entendamos esto. Por eso esta es continuación de lo que hablé la semana pasada. Todo lo que estamos viviendo, escúchame bien, iglesia, en Venezuela y en el mundo, todo lo que estamos viviendo y lo que está aconteciendo ya había sido anunciado y es anunciado también en este día. Entonces, nosotros como iglesia entendamos esto. Número uno, algo que debe tener la iglesia: nosotros no podemos estar en temor. Nosotros no podemos vivir en temor. Nosotros no podemos vivir en la zozobra de qué va a acontecer. El mundo entero afuera está en tensión. En nuestra ciudad, en este momento, donde estoy hablando ahora, hay mucha tensión afuera por las cosas que están sucediendo en ciudades alrededor de nosotros. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque no hay esperanza. Escúchame bien, el mundo afuera que no conoce a Cristo no tiene esperanza, y su única esperanza está en su cuenta bancaria, está en su alacena, está en su nevera, está puesta en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque allí pone la confianza de qué será de mí en los próximos meses, qué será de mí el próximo año, cuando termine la pandemia, cuando salga de la cuarentena, qué será de mi negocio, qué será de mi vida. ¿Sabes? Eso es para aquellos que no tienen esperanza, que su esperanza está puesta en estas cosas. Mas nosotros, los que somos los hijos de la luz, que no andamos en tinieblas, como lo dice el apóstol Pablo, no andamos en tinieblas como otros, sino que la luz de Cristo resplandece en nosotros. Y nuestra esperanza, iglesia, no está puesta en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza no puede estar puesta en tu cuenta bancaria. Nuestra esperanza no puede estar puesta en tu carro o en tu negocio. No, tu esperanza debe estar puesta en Dios, el que te da la finanza, el que te da tu negocio, el que da la salud. Dios, quien tiene control de todas las cosas. Por eso el apóstol Pedro dice: no te sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Por eso, en este tiempo, si hay, y lo lastimoso de esto, me da mucha lástima, pero es una realidad. ¿Cuánto pueblo de Dios, esto que aconteció, que cerraron las iglesias, que no se pueden reunir, que ahora qué va a pasar, los tomó por sorpresa? Y usted se sorprendería, porque esto es mucho más de lo que uno piensa. Me sorprendo cuando veo y escucho muchos testimonios y algunos pastores que esto los agarró de sorpresa. Wow, y ahora cerraron las iglesias, ahora qué va a pasar, ya se acabó el mundo, porque ya... No, ya esto estaba anunciado, pero todavía no es el fin. Pero ya estaba anunciado. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Por eso es que, vuelvo y repito, el apóstol Pedro dice: no te sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Por eso, iglesia, te quiero decir algo. Y lo hablaba el jueves pasado, este jueves que pasó. Y decía, es importante tener identidad de hijo y estar en un lugar, en una iglesia donde se predique la palabra de Dios con revelación y estar apercibido en estos tiempos. Porque si no estás apercibido en estos tiempos, Dios está haciendo algo y tú estás perdido haciendo otra cosa. Estás confundido haciendo otra cosa. Vienen las cosas al mundo y simplemente la gente se sorprende por lo que ocurre. Pero cuando está la palabra de Dios revelada, no nos sorprende.
No nos sorprende lo que ocurrió. No nos sorprendió que cerraran las iglesias. No nos sorprendió como ministerio. Ya estábamos listos y preparados. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había dicho. Y ya nos habíamos reunido con nuestro equipo, ya estamos preparados. Y ustedes vieron, inmediatamente ya estamos ya listos, actuando y trabajando. ¿Por qué? Porque ya Dios nos había hablado que esto iba a acontecer en cualquier momento. Entonces, así como Dios nos habló eso, Dios nos sigue mostrando las cosas que han de venir. Y sabemos que han de venir y suceder ciertas cosas más en nuestro país, Venezuela, y en el resto del mundo, porque es necesario que todo esto acontezca, como lo dice Mateo 24. ¿Por qué? Porque todo esto antecede ¿qué? El regreso de Cristo. Es necesario. ¿Por qué Dios está haciendo todo esto? ¿Por qué? Porque Dios necesita, a través del fuego, purificar a su iglesia. Dios necesita y cuenta con esto, iglesia. Por eso quiero decirte esto. Dios en este tiempo quiere contar con una iglesia, y anota eso, una iglesia que realmente tenga su confianza en Dios. Y la confianza en Dios solamente va a ser probada en el fuego. No puede ser probada en la comodidad. No puede ser probada en la abundancia inclusive de todas las cosas. ¿Sabes qué, iglesia? Pastor, alguien puede decir, pastor, ¿pero qué Dios no nos va a dar abundancia? Sí, Dios puede dar abundancia. Yo creo que Dios lo puede dar. No niego eso. Pero primero, antes de darlo, prueba tu corazón. Para ver si realmente está listo para recibir la abundancia que viene del Padre y no la abundancia que da el mundo, que ahoga y te pierdes. Entonces, cuando entendemos esto, Dios empieza a preparar a su iglesia. Dios te ama tanto, iglesia. Dios nos ama tanto que en su misericordia Él nos alerta y nos dice, han de pasar por la prueba, han de pasar por la circunstancia. ¿Por qué? Porque es allí donde somos probados. En tiempos de tribulación ocurre como lo que ocurrió con Pedro. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado, ¿por qué? Para que no te zarandee y te resguardaré. ¿Qué dijo Jesucristo? Pues yo he orado para que no te falte la fe. En otras palabras, le dio la oportunidad a Satanás. ¿Para qué? No para que te zarandee por maldad, no, sino para que tu fe sea probada. Iglesia de Jesucristo, en este tiempo, entendamos los tiempos donde estamos viviendo. Entendamos que son tiempos donde nosotros no tenemos control de ellos. Escúchame bien. Es tiempo de poner los pies sobre la tierra. Es tiempo de poner la mirada y el enfoque real, la vida real, espiritualmente hablando. Ya no puedes estar en una esfera metido en aquello que vas a alcanzar, en aquello que estabas viviendo, en una burbuja, sin saber y conocer que el verdadero Dios está obrando en este tiempo, que el verdadero Dios está haciendo algo y su iglesia, la representante de Dios aquí en la tierra, la iglesia de Cristo llamada a gobernar con Él, debe ser preparada para ese tiempo de gloria. ¿Y dónde va a preparar Dios a su iglesia? Aquí en la tierra y bajo el fuego. ¿Por qué? ¿Dónde se purifican los diamantes? En un fuego, para antes que sea un gran diamante. Bueno, asimismo, ¿cuánto más nosotros que somos los hijos de Dios? ¿Por qué Cristo le permitió a Satanás zarandear a Pedro? No porque Cristo no amaba a Pedro, al contrario, los planes para Pedro eran grandes. Los planes para Pedro eran poderosos. Mira, hasta el libro se escribió en la Biblia, que hoy podemos leerlo. Pero para llegar al Pedro que escribió en la Biblia, tenía que ser purificado, tenía que ser probado para ver si estaba listo para recibir la bendición de Dios. Entonces, en este tiempo, ¿cómo Dios te va a probar? Te tiene que probar en el fuego. Te tiene que probar dónde está tu confianza. Nunca sabrás dónde está tu confianza mientras tengas tu cuenta bancaria llena. Porque siempre sabrás que a cualquier hora sacas tu tarjeta y vas a comprar. Siempre sabes que por cualquier necesidad puedes ir a cualquier lugar y satisfacer tu necesidad. Entonces Dios dice, no, yo necesito probarte. Yo necesito saber si realmente tú estás confiando en mí o simplemente tú no has puesto tu confianza en mí. Entonces, ¿qué Dios necesita hacer? Necesita quitarte el dinero. Necesita tal vez quitarte algo que tengas allí. Aquello que te da seguridad. ¿Qué te da tu seguridad? Tu casa, tu dinero, tu carro, tu seguridad financiera, tu empresa, tu libertad. ¿Qué es? ¿Dónde habías puesto tu confianza? ¿Sabes?
En este tiempo la iglesia será probada, iglesia. En este tiempo la iglesia de Cristo en todas partes del mundo va a ser probada. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a derramar en este tiempo de transición que estamos ya finalizando, en lo que Dios va a derramar sobre su pueblo es tan poderoso, pero tan privilegiado, que no serán dignos todos de recibirlo, sino aquellos que perseveraron hasta el final y vencieron. Aquellos que pues dijeron: Señor, yo no confío en mi dinero, yo no confío en la cuenta, yo no confío en mi carrera, yo confío en ti, que tú eres capaz de mover cielo y tierra y mover al que sea necesario para que tu bendición llegue a mí. En estos tiempos, iglesia, el pueblo de Dios va a ser probado. En estos tiempos el pueblo de Dios será llevado al desierto. En estos tiempos es donde Dios va a probar allí en el desierto, donde ya estamos entrando todos. Si usted creía, y escúchame bien, y esto te lo digo como ministro del Señor, si usted creía que bueno, ya se está culminando la cuarentena, extendieron unos días más, pero se culmina y salimos de esto, o se acabó el ayuno, pastor, ahora viene, ¿sabes qué, iglesia? ¿Para qué Dios nos está preparando en el ayuno? Preparándote espiritualmente. Yo espero que tú hayas entendido esto en estos 40 días. ¿Para qué Dios nos preparó? Preparándonos espiritualmente. ¿Por qué? Porque en lo espiritual es donde vamos a ver la bendición de Dios. Recuerda, ¿qué dijo el Señor? Él se acuerda en los que en Él confían. ¿Qué nos habla de eso? Nos habla de que hay bendición en medios de tiempos de juicio. Escúchame bien, hay bendición en medios de tiempo de juicio. Aquellos que ponen su confianza en Dios, así pueda llover fuego del cielo, ilustrando tiempos de juicio. Estoy hablando tiempos de angustia. Pero si tú estás guardado y tú has puesto tu confianza en el Señor, sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti habrá bendición. En tu casa no faltará el pan de cada día. En tu casa no habrá enfermedad. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios a los que en Él confían. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, es importante que podamos entender esto. Entonces, un pueblo entendido no estará asustado, porque su confianza está en Dios, que seremos guardados. Entonces, es importante. Entonces, ¿cómo entonces nosotros tenemos la certeza, esa certeza de que seremos guardados? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, ahí mismo, capítulo 1, versículo 4. Mira así, escúchame bien. ¿Cuántos quieren estar dentro de la presencia de Dios, guardados en el día malo, en el día de la angustia, como lo leímos allí en el libro de Nahum? ¿Cuántos queremos estar guardados ahí? Todos queremos estar guardados ahí. Todos queremos ser conocidos por Dios en ese día. ¿Cuántos quieren ser recordados por Dios cuando Dios haga lo que tenga que hacer? Y saber, allá hay un hijo mío, envía ángeles para que le guarden. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto y usted no está perdiendo el tiempo ahí en esa cuarentena? ¿Cómo usted sabe que está haciendo lo correcto para ser guardado en este tiempo, en estos días malos? Vamos, Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Dice así: el que dice, yo le conozco, hablando de Dios, hablando de Jesús, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí está. Aquí está la respuesta de Nahum capítulo 1. ¿La respuesta en qué? Él se acuerda de los que en Él confía. ¿Y cómo entonces sabemos que estamos en Él? Vuelvo y le digo, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el verdadero amor se ha perfeccionado. Porque sabemos que estamos en Él. ¿Cómo entonces? El que guarda sus mandamientos, el que guarda sus palabras. En otras palabras, iglesia, te lo pongo fácil. Los mandamientos de Dios, escúchame bien, los mandamientos de Dios, la obediencia a su palabra es un sello, es una señal en la tierra de que somos de Él. Por eso es que el apóstol Pablo en el primer pacto, en el pacto antiguo, ¿qué fue lo que Dios mandó hacer? Circuncídense. Eso es una señal de obediencia a una palabra escrita.
Pero en este tiempo, en el nuevo pacto, que decía el apóstol Pablo, vamos a circuncidarnos, pero en el corazón. ¿Por qué? Así como es ser una señal, en este tiempo, esta es la señal. Que guardamos sus mandamientos, que guardamos sus estatutos, que guardamos sus ordenanzas. Y entonces sabremos que permanecemos en Él. Si usted dice que ama al Señor, si usted dice, iglesia, escúchame bien, estamos en la tierra todavía, tiene chance para cambiar. Si usted dice, yo amo al Señor, pero no cumple sus mandamientos, no guarda sus mandamientos, como el versículo 4 que dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted no guarda los mandamientos, escúchame bien, de nada sirve que diga Jesús es mi Señor. Por eso se cumple la palabra que dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Por muchos me dirán Señor, Señor, y que dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que hacer es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Sus mandamientos. Hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo para su iglesia, para sus hijos. Pero lo lastimoso de esto es que muchas personas simplemente se quedan diciendo, amo a Cristo, sirvo a Cristo, de repente me conecto con ustedes y hasta allí se queda. Se trata de un convertimiento en el corazón. Se trata de que en tu mente realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos? Volví a repetir la pregunta, ¿cómo sabemos que seremos guardados en el día malo? Pues cuando cumplimos los mandamientos de Dios en nuestra vida. Cuando cumplimos sus preceptos, sus órdenes. Entonces, en ese tiempo debemos saberlo. Entonces, miren lo que dice y vean cómo termina el versículo 6. El que dice que permanece en Él, ¿cuántos permanecen en Él? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora te pregunto, ¿usted sabe cómo Cristo anduvo? Y es aquí donde hay mucha confusión en mucho tiempo. Porque aquí donde vienen mucha gente, muchas sectas, incluso religiones, donde toman a Cristo como una persona pobre. Entonces, bueno, voy a ser pobre porque Cristo anduvo pobre. Voy a andar descalzo porque pues no voy a comprar zapatos. Cristo fue humilde, así que no voy a tener ni siquiera un carro. Nada. Entonces, aquí es donde el diablo distorsionó esto. Cuando dice, debe de andar como Él anduvo, se refiere en el Espíritu. Lo que Él hizo en el Espíritu. La humildad en el Espíritu, la verdad y la obediencia a Dios, la santidad, rechazando el pecado. Por eso es lo que Él nos deseó acá. ¿Cuántas veces usted se ha leído los evangelios? Léase los evangelios. Ahí tiene el mejor ejemplo a seguir. Usted quiere cumplir los mandamientos, usted quiere hacer la voluntad de Dios. Vea cómo Cristo anduvo, cómo reaccionó Cristo ante las circunstancias. ¿Cómo reaccionó Cristo cuando lo traicionaron? ¿Cómo reaccionó Cristo ante sus enemigos? ¿Cómo reaccionaba Cristo con sus amigos? ¿Cómo era el ejemplo de vida de Cristo? Todo está acá. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando? De que andemos como Él estuvo. Cristo, el mismo Dios, hecho carne, viviendo entre nosotros. Entonces, nos dejó todo listo para aprender qué es lo que debemos hacer para alcanzar la madurez y el carácter necesario para ser glorificado juntamente con Él en su venida. Entonces, nosotros debemos andar como Él anduvo, iglesia, siguiendo sus testimonios. ¿Por qué es importante seguir los testimonios de Cristo? Seguir lo que Él hizo. ¿Sabes qué? Hay promesa de Dios para esto. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, capítulo 2. Miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 1. 119. Dice así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste, Señor, que sean guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es la mayor vergüenza que se refiere acá, iglesia? No la vergüenza que puedes tener en el mundo acá. Dice la palabra de Dios que cuando lleguemos ante su presencia, no sea que te descubra tu desnudez, me refiero espiritualmente, y seas avergonzado.
¿Sabes, iglesia? ¿Dónde nos preparamos? Escúchame bien. ¿Dónde nos preparamos para recibir el reino de Cristo? ¿Dónde nos preparamos para gobernar con Él? Una iglesia entendida, escúchame bien, iglesia. Una iglesia entendida no se hace ilusión en la tierra ni en las riquezas de la tierra. Escúchame bien y no malinterprete lo que te estoy diciendo. Mientras vivimos en la tierra, como decía la semana pasada, podemos hacer y debemos hacer muchos oficios. De repente eres un empresario, de repente eres un ministro de Dios, de repente eres algún oficio nuestro Dios te encargó hacer aquí en la tierra mientras te preparas para el verdadero oficio de la eternidad, que es gobernar con Él. Entonces nosotros, la iglesia percibida y la iglesia entendida, no nos hacemos ilusiones con las cosas de este mundo. Cumplimos nuestro oficio aquí en la tierra y lo hacemos bien. Y Dios te puede bendecir mucho aquí en la tierra de acuerdo a la asignación que Dios te haya dado aquí en la tierra. Gloria a Dios por eso. Pero nuestro llamado es a prepararnos para ese reino que viene. Entonces, si nosotros gastamos nuestro esfuerzo, el que deberíamos gastar en lo espiritual para prepararnos y solamente lo enfocamos en lo natural, entonces y nos olvidamos de sus estatutos y sus mandamientos por cumplir con un oficio aquí en la tierra y nos olvidamos de esto, ¿qué dice? Entonces, podemos verlo distinto a esto, sería, seremos avergonzados. ¿Cuándo? Cuando estemos ante su presencia. La iglesia de Cristo debe prepararse, iglesia, para la venida de Él. La iglesia de Cristo debe prepararse para reinar con Él. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Volvemos y repetimos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos. Estos somos los que veremos a Dios, los que reinaremos con Él. Entonces, toda la palabra de Dios, escúchame bien, toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de los mandamientos de nuestro Dios, hablan de Cristo, cómo se comportó. Y alguien dice, bueno, pastor, pero es que yo no conozco toda la Biblia, ¿hay que memorizarse toda la Biblia? No, no hay que memorizarse, pero sí entender lo que está escrito acá. Por eso partimos de algo. Hay una pregunta que muchos se hacen, pastor, si hay que guardar los mandamientos, ¿cómo debemos hacer? Hay una pregunta que muchos se hacen, ¿será que los mandamientos están abolidos? Esto yo lo he enseñado mucho en la casa. Los mandamientos no están abolidos. Los 10 mandamientos siguen vigentes el día de hoy. Siguen vigentes el día de hoy. ¿Usted los conoce? Iglesia, ¿conoce los 10 mandamientos? Y me dice, pastor, pero que eso está abolido. No, el libro en Mateo, Jesucristo mismo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Algo le enseña acá, versículo 19. Mateo 5, 19. Mire eso. Dice así la palabra de Dios. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, pero que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres quebrantarlos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿A qué mandamiento se está refiriendo? Si volteamos y vemos lo que Cristo enseñó en el monte de la bienaventuranza, ¿sabes qué? Jesucristo enseñó esto. No he venido para abrogar o abolir la ley, sino para enseñarla, sino para confirmarla, sino para engrandecerla. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento, antes solamente si tenías que llegar al adulterio, cometer el acto, mas en el Nuevo Testamento Cristo dijo, si ya lo pensaste en tu corazón, ya pecaste ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Los 10 mandamientos están vigentes en este día. ¿Y qué nos enseña la palabra? Debemos enseñar los mandamientos. ¿Por qué debemos enseñar los mandamientos? Iglesia, escúchame bien, porque esta es la señal, escúchame, esta es la señal para sus hijos en este tiempo. Donde quiera que te encuentres en el mundo ahora, donde quiera que estés en el mundo, hay una señal que te va a hacer la diferencia de alguien donde van a caer los juicios de Dios y alguien que será guardado. ¿A quién? Los que guardan sus mandamientos, los que guardan sus mandamientos, los que guardan el testimonio de Jesús. Estas personas serán protegidas por Dios. En tiempos de incertidumbre como lo que estamos viviendo hoy en día, seremos protegidos por Dios
cuando cuidemos y cumplamos su palabra. Si usted no cumple la palabra de Dios y no se toma el tiempo para aprender la palabra de Dios, está muy mal. Alguien puede decir, pastor, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo cumplimos la palabra de Dios? Tal vez yo no voy a la iglesia. ¿Quién me va a enseñar la palabra? No estoy yendo a ninguna iglesia, solamente me conecto con usted a través del internet. Y bueno, pero ¿qué nos dice? Vamos al capítulo 30 del libro de Deuteronomio y voy cerrando con esto. Versículo 11 dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Escúchame bien, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que se nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Versículo 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En otras palabras, iglesia, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? ¿Sabes? No es tiempo de razonar, escúchame bien, no es tiempo de razonar lo que Dios está haciendo, por qué lo está haciendo. Ya todas estas cosas las hemos enseñado, ya todas estas cosas Dios lo ha hablado, el por qué lo está haciendo, cómo va a terminar todo esto. ¿Sabes? Todo esto ya Dios lo ha hablado. Y como tu pastor en este día, quiero decirte algo, iglesia. La única manera para que seas guardado en medio de la escasez, la única manera para que seas protegido en medio de la ira de Dios, no basta con solo decir, Cristo es mi Señor. Ese es el primer paso, reconocerlo. Pero cuando lo reconoces de verdad, que inicia con la confesión de tu boca, pero lo reconoces de verdad, no se queda en palabras. Tu actitud cambia, tus pensamientos cambian. ¿Y cómo se manifiesta? En el cumplimiento y obediencia de la palabra. El cumplimiento de la palabra y de sus mandamientos es el sello que estará sobre tu cabeza, que te guardará en el día malo, porque Dios te conocerá en el momento de sus juicios, porque oyes su palabra y la cumples, porque cumples y obedeces sus mandamientos. En este tiempo, iglesia, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar al Señor. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay algo que prevalece. Escúchame bien, cierro con esto. Esto es lo que prevalece. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 12. Y dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes? Los que guardan, número 1, los mandamientos, y número 2, la fe en Jesús. Dos cosas que es importante que tú lo guardes en tu corazón. ¿Cómo sabrás los mandamientos? Escudriñalos. Éxodo capítulo 20, ahí están los mandamientos. Mateo capítulo 5, ahí Dios Jesucristo los extiende y lo enseña. Y ahí salen el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, la carta a Timoteo, la carta a Tito. Todas estas cosas que Dios te dejó en herramienta, toda la Biblia en general, toda la Biblia, para que la recibas y para que empieces a caminar conforme a ella. Solamente esto te va a asegurar entrar en la presencia de Dios y ser cubierto con la sangre de Cristo. Y en el día de angustia serás guardado. Entonces, cierro con esto y te digo, iglesia, ¿cómo serás guardado? Cuando cumpla los mandamientos del Señor. En estos tiempos no es tiempo para discutir con Dios. Señor, guarda mi empresa. Señor, guárdame la finanza. Señor, provéeme. ¿Sabes? Todo esto será añadido. Pero si primero lo buscas a Él, si primero lo buscas a Él, como está escrito, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, su palabra. Escúchame bien, iglesia. Entonces todas estas cosas serán añadidas. La iglesia en este tiempo no está para clamar y pedir al Señor, Señor, dame la provisión solamente.
Señor, dame el dinero. Señor, dame la carne, dame el pan. Señor, dame esto. Señor, provee. No, una iglesia entendida busca primero a Dios. Una iglesia entendida entra en ayuno, entra en oración, empieza a cambiar actos de injusticia. Si tú estabas viviendo en injusticia, en pecados, si sabías que estás haciendo lo malo, viviendo en inmoralidad, viviendo en mentira, viviendo y sabiendo que estás haciendo actos de injusticia, ¿cómo esperas que Dios te bendiga en este tiempo, iglesia? En este tiempo la iglesia de Cristo debe ser entendida. La iglesia de Cristo no debe ser una iglesia que solamente le pida a Dios: Señor, rescátame, Señor, cúbreme, llámame, Señor, hazme, dame comida, hazme todo. No, una iglesia, Dios está buscando una iglesia porque tiene la mirada puesta en Él y dice: Señor, heme aquí, perdona mis pecados. Yo decido hoy cambiar mi mentalidad. Yo decido hacer actos de justicia. ¿Qué son actos de justicia? Todo acorde a la palabra de Dios. Todo acorde a la palabra de Dios. Si tú vives la palabra de Dios en tu corazón, en tus pensamientos, entonces, iglesia, todo lo demás será añadido. ¿Sabes cómo va a ser añadido? Dios te va a dar, número uno, la sabiduría para prepararte. La sabiduría para cuando te dé los recursos para prepararte. Dios lo va a hacer. Y si fuera necesario, Dios moverá hombres y mujeres, hijos de Él o cuervos. Los moverá para traer bendición a tu vida, traer la provisión a tu vida. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te estoy diciendo? No te preocupes por el que comeremos, por el que beberemos. Preocúpate por cumplir la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, cumplir con lo que Dios ha exigido hacer en su palabra. Si tú haces esto, debes estar tranquilo entonces. Si tú has actuado en justicia y tú le dices: Señor, examina mi corazón y ves si en él hay caminos de perversidad y eres hallado aprobado, te digo, iglesia, no tienes que temer, porque estás guardado para estos días. Pero si tú examinas tu corazón y dices: uy, Señor, hay pecado, hay actos de injusticia, hay soberbia, hay orgullo, hay inmoralidad. Si hay estas cosas y lo ves en tu corazón, ¿sabes, iglesia? No puedes esperar hasta mañana. Hoy mismo debes de tomar la decisión. En este momento que estás viendo esta transmisión, este video, debes de tomar la decisión de decir: Señor, yo decido cambiar hoy. No esperes hasta que la copa de la ira se derrame sobre tu vida. No esperes que la copa de ira se derrame sobre nuestro país, sobre el mundo entero. Es tiempo para decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Cambio mi mentalidad. Me arrepiento y quiero volver al principio. Me aparto de mi pecado y a partir de hoy quiero iniciar actos de justicia en todas las áreas de mi vida. Y entonces el Dios del cielo, tu Padre, te va a ver, te va a reconocer, te cubrirá con su sangre y dirá: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué se complacería Dios? Porque cumple su palabra y sus mandamientos. Y así se cumplirá la palabra que está en Apocalipsis. Y aquí está la paciencia de los santos, los que vencen hasta el final, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Allí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Todo el que me está viendo, cierra sus ojos. Porque este es un tiempo para reflexionar. Estamos al borde, iglesia. Escúchame, todos con sus ojos cerrados. Estamos al borde. Estamos viendo lo que Dios ya, los juicios de Dios. Y seguiremos viéndolo. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a esperar para decir: me arrepiento? Es tiempo de que tomes dominio propio. Es tiempo de que tomes autoridad sobre tu espíritu, sobre tu cuerpo. Y digas: yo decido servir a Dios. Cierra tus ojos allí. Todo, hombre y mujer, todo el que me vea, repite conmigo: Señor Jesús,
Padre que estás en el cielo, hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Todo el mundo dígalo. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Sabemos tus juicios. Hemos conocido tus juicios. Hemos conocido tu palabra. Sabemos que tu palabra es fiel y es verdadera. Mas nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti, de que no somos perfectos, pero hoy presentamos nuestro corazón delante de ti. Reconocemos nuestra necesidad de tu perdón, de tu cuidado sobre nosotros. Por eso en esta hora nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Señor, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Y hoy, Señor, clamamos por tu misericordia. Perdónanos por clamar y pedir donde no debemos buscar, por pedir las añadiduras y no buscar la justicia. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haber dejado entrar angustia a nuestros corazones ante las circunstancias de afuera y no haber puesto primero nuestra mirada en ti, Señor. Perdónanos. Hoy te pedimos, enséñanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos a caminar en justicia. Enséñanos a caminar en tu verdad. Revela tu palabra a nosotros y guíanos por el camino del bien. En el poderoso nombre de Jesús. Repite esto conmigo. Si usted siente en su corazón en este día, dígale: Señor, yo hoy quiero servirte. Yo hoy prometo, Señor, es el deseo de mi corazón prometerte que quiero cumplir tu palabra y hacer tu voluntad. No importa lo que mis ojos puedan ver en las noticias, lo que mis oídos puedan escuchar en las noticias, lo que pueda ver en las calles, mi confianza está puesta en ti. No importa si no tengo nada que comer, mi confianza está puesta en ti. No importa si veo mi cuerpo enfermo, mi confianza está puesta en ti. Te entrego total confianza. Te entrego mi vida a ti. Díselo ahí al Señor. Y cumple sus mandamientos, iglesia. Cumple sus mandamientos. Estamos al borde de ver cosas grandes, impresionantes, como está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo te preparas para eso? ¿Cómo te preparas para esto? ¿Cómo te preparas para lo que viene? Cumple la palabra de Dios. Obedece sus mandamientos. Es el mensaje que quiero darte de parte de Dios. Cumple sus mandamientos. Levanta tus manos ahí y empieza a adorar al Señor. Y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias, Señor. Que en tu corazón se llene un tiempo. Se llene de adoración, de agradecimiento. Dile: Señor, pongo mi confianza en ti mientras adoramos. Pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en ti. Dile, iglesia: pongo mi confianza en ti. Y adoramos al Señor. Adoramos al Señor.